Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto que estén aquí. Muchas gracias a todos los que hicieron un espacio para venir aquí a la presentación de este libro, un libro más de Algarabía Editorial, de Algarabía Libros, que la verdad es que estamos muy contentos y nos complace muchísimo estar aquí. A mí me complace como directora de la empresa tener al autor, a Gustavo Vázquez Lozano, aquí presente, que viene desde Aguascalientes, ojo. Tener una presentadora pues muy importante, aquí, justo de mí, que es Emilia Perujo y que bueno es, digamos, gran amiga mía, pero además es una antropóloga y como antropóloga pues ella tiene este ojo crítico y por eso le invitamos a presentar este libro. Y a Victoria García Yoli, mi socia, mi prima, y bueno, además la responsable de que Algarabía y que todo lo que hacemos en Algarabía se vea como se ve. Ustedes cuando ven Algarabía, pues no solamente es lo que dice, sino cómo está puesta el texto, cómo están puestas las ilustraciones, cómo está diseñado. Bueno, pues es Victoria García, la directora de arte. Y bueno, y estamos aquí, como les decía, presentando este libro, que es el primero de una, si ven por aquí, no lo han visto el libro, pero ahorita lo van a ver, el libro tiene un 1 abajo, porque es el primero de una serie. La serie se llama justamente así, porque nos gusta tanto el sexo. Y esta primera entrega, este primer libro, pues versa sobre todo el tema de cuando antes, digamos, de la historia, la prehistoria, toda la época de, digamos, animales, bueno, seguimos siendo animales, obviamente, por eso me gusta tanto el sexo, pero digamos, cuando estamos hablando de una época específica de las que ahorita el autor nos va a hablar más, pero muy importante, esta visión desde Desmond Morris, Marvin Harris, zoólogos, antropólogos, arqueólogos, qué sabemos sobre el sexo en esta época. Y luego le va a seguir un libro que va a ser la antigüedad, igual porque nos está tratando el sexo de la antigüedad clásica, básicamente Egipto, fenicios, etruscos, griegos y romanos. Y después de la siguiente entrega va a ser la Edad Media. Ese va a ser muy cortito. Ese va a ser de 3 páginas, no es cierto. Hay mucho que decir de la Edad Media. Después viene Renacimiento, Edad Moderna. Después viene Revolución Industrial, importante, ¿no? Toda la época de Revolución Industrial, época victoriana. Después, siglo XX, antes de la Revolución Sexual. Y después de la Revolución Sexual, de los antiguos separados. Entonces, y también va a haber un libro sobre Oriente, digamos, no solamente Oriente, sino sobre otras culturas que no son necesariamente Occidente, porque este libro es básicamente sobre toda la historia de Occidente. Entonces, pues esta es la serie que nos hemos atrevido a sacar, como todos los libros de Algarabía, son letra grande, sencillos, de leer, frases, muchos datos. Y bueno, pues a mí me gustó mucho el libro cuando lo leí, cuando lo entregó el autor, y creo que además el formato le hace mucho honor a este tipo de textos. Ya Victoria hablará más sobre el formato. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, cedo la palabra a Victoria para presentarla. Buenas noches. Bueno, yo voy a presentar a nuestros invitados que van a hablar. Los invitados para que hablen bien del libro y de su libro y de su trabajo, así que lo menos que uno puede hacer es recibirlos con honores. Y primero voy a presentar a Emilia Perujo, que es antropóloga social egresada de la UAM Iztapalapa y es maestra en antropología médica por la Universidad de Ámsterdam. Actualmente está haciendo estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En el ámbito académico es becaria nacional del CONACYT y sus líneas de investigación son el género y el parentesco contemporáneos. Entre sus contribuciones al ámbito editorial se encuentran el haber sido colaboradora de las revistas Los Suicidas Superego, y al día de hoy Emilia es miembro del Consejo Editorial de la revista La Libélula. Pues bueno, Pilar ya presentó un poco la colección y este primer número, y a mí me gustaría también hablar un poco en el nombre de la colección, ¿no? Que es Trivium,
¿Y qué quiere decir? El cruce de cosas, como puede ser lo profundo y lo trivial. Y en este caso, y para estos libros, son grandes historias, pero también las nimiedades de la vida, las cosas de todos los días, y se pueden juntar en un libro. Entonces, bueno, también se trata un poco de lo que se conoce, las cosas que conocemos al hacernos preguntas que pensamos sin chiste, y cómo todas las respuestas que encontramos nos van sorprendiendo. Y bueno, todo eso yo lo encontré en el libro, me dan curiosidad. Este libro nos regala una serie de curiosidades, citas y datos sobre un tema que interesa a todos, pero del que casi nadie escribe. Y al estilo ya clásico de algarabía, entretenido y ameno, nace con ociosidades, morbo o preguntas que llevan a más preguntas y consigue su objetivo, dejar a los lectores con ganas de saber mucho más. El libro viene con una advertencia. Nadie estuvo ahí hace 3 millones de años para conocer la vida sexual en la prehistoria. Es un terreno pantanoso. Pero sí podemos ver los resultados en nuestros propios cuerpos y costumbres que responden a preferencias y adaptaciones del pasado, y también a nuestros parientes cercanos, los bonobos, y en algunos grupos que por no ser sedentarios y no usar escritura, son prehistóricos en el presente. También podemos ver algunas escenas que por fortuna dejaron grabadas nuestros antepasados y que los museos han guardado bajo llave por considerarse indecentes, lo cual, a mi parecer, las convierte en más interesantes, o al menos en dignas de despertar aún más curiosidad y morbo. El sexo, hoy y al buscarlo en la prehistoria, es un tema difícil de asir, pero también ha sido una curiosidad recurrente. Si no, no habría registros. Gustavo no podría haberse acercado a él para hacer un libro. Y si no fuera controversial, esas imágenes no estarían ocultas ni habría tantas discrepancias científicas. Gustavo nos pone a la mano estas reconstrucciones y pedazos de información que sin duda alimentan nuestro deseo de saber más como lectores. Me gustaría que nos platicaras un poco, Gustavo, como primer curioso, o como el encargado de abrir las curiosidades en nosotros con este libro, más o menos cómo fue que fuiste encontrando las piezas del rompecabezas, o qué preguntas ociosas fueron las que iniciaron tu interés. Vamos a presentar al autor como debe de ser antes de que empiece a hablar y nos conteste esta pregunta que es, por supuesto, el detonador de este libro. Gustavo Vázquez Lozano nació en Aguascalientes, es autor de novelas, cuentos, biografías y ensayos. Entre sus últimos publicados se encuentran la novela La Estrella del Sur, que escribió en 2003, incluida como material de lectura para los alumnos de español en la Universidad de Moscú, la colección de cuentos El Monstruo Interior de 2005 y el libro de textos para jóvenes De dónde viene mi comida de 2012, sobre el sector agroalimentario mexicano. En Algarabía Editorial tenemos el honor de que haya hecho muchos libros. Bueno, ya está Here, There and Everywhere, todo acerca de Beatles, frases, datos y rock and roll, todo lo que siempre quise saber de los presidentes de México, que los lanzamos apenas en diciembre del año pasado, entonces es también nuevecito. Y otro que tiene es para leer en el baño, más de 200 datos ociosos, es decir, es experto en esta colección nuestra de datos pequeños, divertidos, a veces inútiles y a veces pues nos dan mucho de qué hablar. Y entonces actualmente escribe sobre todo cuentos para niños y se confiesa admirador de los presidentes Antonio López de Santana y José López Portillo. Además, pues colabora con nosotros, como ya se habrán dado cuenta, desde hace no pocos años, en 2007. Desde entonces somos grandes colaboradores y amigos. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, y bueno, para responder la primera pregunta de Emilia, ¿cómo empezó esta búsqueda bueno, no hubo tanto así como una búsqueda de que yo estuviera obsesionado con la conducta sexual de los neandertales o con qué pasaba arriba de las ramas de la sabana africana, pero sí hubo un libro clave para mí, que se lo recomiendo mucho, que se llama Anatomía del Amor,
que es una antropóloga que se llama Helen Fisher, que empieza a hablar de por qué nos enamoramos, cómo nos enamoramos, por qué nos divorciamos, por qué nos engañamos, o sea, por qué nos ponemos el cuerno, y ella se va al pasado y empieza a hablar de que muchos de nuestra conducta sexual actualmente pues es muy antigua, es tan antigua como la especie, empezó en la prehistoria. Y de allí, de ese libro, empecé a buscar un poco de más bibliografía y encontré que era un tema pues fascinante. Y bueno, justo como mencionas esto, ¿no? De los divorcios y el enamoramiento, pues hay muchos temas en lo que tú recopilaste que en realidad son muy actuales, ¿no? O que son como controversiales hoy, como, no sé, homosexualidad de hombres y mujeres, o ahora las discusiones que hay sobre el aborto, y que en realidad encontramos que, no sé, el infanticidio era una forma de anticoncepción, ¿no? Entonces, no sé, bueno, a mí se me hace que eso nos distancia, bueno, acorta la distancia, ¿no? Entre la prehistoria y lo que sucede hoy. Y no sé si también un poco de tu interés era, no, o era consciente que son temas que hoy son muy vigentes. Sí, no tanto así como consciente, pero sí, efectivamente, como dice Emilia, nos damos cuenta de que, como dijo por ahí un científico, tenemos cerebros hechos, diseñados para funcionar en el Pleistoceno, o sea, para funcionar hace 100.000 años. La evolución no camina tan rápido como ha caminado, digamos, en los últimos 10.000 años, nuestra moral, nuestra religión, nuestras leyes, y entonces aquellas conductas que eran sexuales, aquellas conductas sexuales que eran normales para un cazador africano de hace 50.000 años, van a ser las que son normales para nosotros ahora, y precisamente son muchas de las que menciona ella, como por ejemplo la conducta homosexual, que muchos dicen más bien es rara en el ser humano, es tan común, tan predominante en el reino animal, que es extraño que no sea más preponderante entre los Homo sapiens, o las técnicas anticonceptivas que son antiguas como la humanidad, y ese tipo de discusiones de dónde está la raya entre la moral y lo natural, que curiosamente empezamos a estudiar la historia y caemos en este tipo de reflexiones de la moral de hoy, de la religión, de lo que es normal y de lo que es posible esperar, sexualmente hablando, de nuestra pareja, por ejemplo. Y bueno, también entre todo lo que abordas tú, a mí hubo cosas que me sorprendieron mucho, ¿no? Sobre todo los efectos de prácticas prehistóricas hoy en día, que van hasta las preferencias en lo que se ve en pornografía, ¿no? No sé, la aparición de la menstruación y la aparición de las abuelas como personaje, o también que descubrieran un cuerpo congelado de un hombre de las cavernas y muchas mujeres europeas pidieran ser inseminadas. A mí, no sé, son cosas que me sorprendieron, y no sé si tú, conforme hiciste tu investigación, hubo cosas que también te parecieron inauditas o que no esperabas encontrar para nada y tuvieron ese efecto en ti, ¿no? En mí sí, muchas cosas de mí. Sí, por ejemplo, ese caso del famoso Ossi, creo que se llama, que es un hombre que encontraron congelado en los Alpes hace 7, 8 años, en un estado de conservación bastante aceptable, tanto así que en el escroto todavía tenía esperma funcional. Y en cuanto anunciaron este pequeño dato curioso que ustedes van a encontrar aquí en el libro, inmediatamente un montón de féminas de todos los continentes, sobre todo de Europa, dijeron: yo quiero un bebé neandertal. ¿Qué científico se anima, por favor, a ponerme un espermatozoide del famoso Oz? Y bueno, pues a todas les dijeron que no. Bueno, pues
ya terminan mis preguntas para dejarte a ti que nos platiques más sobre el libro y te felicito. Muchas gracias. Y bueno, pues yo nada más les quiero comentar de este libro que para hablar del sexo en la prehistoria quisiera invitarlos a hacer un ejercicio de imaginación. No les vamos a mostrar aquí escenas de Lucy o de los ancestros haciendo cosas, sino yo los invito a pensar en unos seres extraterrestres que nos visitan en la Tierra. A ver, vamos a imaginarnos, si ustedes quieren entrarle al juego, un planeta a muchos miles de años luz de la Tierra donde ya no existe el sexo, ya desapareció el sexo, ya son seres ultra inteligentes con cabeza en forma de huevo, piel verde, arrugada, y ellos ya no van a la cama, ellos se reproducen en laboratorios, todo limpio, etc. Su civilización avanzada ha eliminado el sexo y eso es muestra palpable de su gran inteligencia, porque tienen menos problemas que nosotros. Imagínense, sin sexo, ellos no sufren celos, peleas conyugales, enfermedades venéreas, embarazos indeseados, no gastan en condones, consoladores, ni moteles tampoco en abogados de divorcio. Un día, aquellos horrendos seres vienen a la Tierra a estudiar exclusivamente nuestra conducta sexual, así como es en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que encontrarían? Primero encontraría que somos una especie muy rara, que tiene sexo los seres humanos en cualquier día del mes, no nada más en los días en que la mujer es fértil, a diferencia de los animales. Verían que muchas mamás del planeta Tierra conciben y crían hijos de otros hombres que no son sus maridos. Esto es algo que han descubierto los científicos, ¿no? Hacen en tanto en pájaros como en lobos, como en seres humanos, muchas madres crían hijos o conciben hijos que no son de su pareja, digamos, oficial, y muchos papás les pagan las quincenas en la universidad a esos sin saber que están cometiendo como lo que se llama suicidio genético. Verían estos extraterrestres que hay muchas mujeres que cantan junto con Lupita D'Alessio. Hace mucho que no siento nada al hacerlo contigo. Y que muchos hombres, a pesar de seguir muy enamorados de sus esposas, coinciden con Camilo VI y con sus jóvenes secretarias de piernas perfectas en aquello de a escondidas como un cobarde, a escondidas tengo que amarte. Nuestros verdes amigos de la constelación del Casiopea verían que los humanos nos enamoramos varias veces, no nomás una sola vez. Y siempre que nos enamoramos, pensamos que ahora sí, esta es la buena. Esta vez sí es para siempre, ella es diferente a las demás. O bien, ella en serio es que nadie me había tratado antes como él. Solo para descubrir 4 años más tarde, según las estadísticas, que, como dijo Sandro, el clima estimulante del deseo se acabó y que ahora ninguno de los dos se anima a dejar su Facebook abierto y que cuidan su WhatsApp celosamente y lo guardan abajo de la almohada. O sea, muestras irrefutables de que tienen por ahí algún detallito. Porque bueno, casi como norma universal de nuestra especie, los dos ahora creen que el pasto de enfrente es más verde y más perfumado. Y seguramente van a terminar ese enamoramiento con el corazón hecho añicos, pero ahí van, después al cabo de un tiempo, otra vez los dos, a sentir otra vez con otra pareja archipiélagos de felicidad en mares de decepción. Porque díganme ustedes, ¿qué adulto de los que están aquí no sabemos del dolor insoportable de sospechar que nuestra pareja nos pone el cuerno? ¿O quién no sabe, bueno, eso sí lo sé, de la profunda vergüenza de ser descubierto besuqueando a la luna o a la secre? Miles y miles de parejas aparentemente felices terminan con sus secretitos. Cierran los ojos para imaginarse que están con otro o con otra. Y tristemente miles de niños no se explican por qué papá o mamá se fue con el entrenador o la entrenadora del gimnasio. ¿Por qué nos ponemos el cuerno al 4.º año en promedio, según los antropólogos,
sí nos causa tanto dolor y tantos problemas? La respuesta es sorprendente y viene en este libro, porque supuestamente la naturaleza nos pide a las parejas 4 años de estar juntos, porque 4 años es el tiempo que se tarda en crecer un niño y pasar la edad crítica en la que ya puede sobrevivir solo. 4 años es el tiempo que un niño requiere cuidados máximos, y después del 4.º año es como si la naturaleza nos estuviera diciendo: ok, es tiempo de separarse, de buscar otra pareja y de empezar nuevamente el ciclo. Enamorarse, concebir, engañarse y separarse. Pero bueno, vamos a volver a nuestro cuento de los alienígenas. Los seres extraterrestres que estudian nuestra conducta sexual verían que por lo general los machos de nuestra especie optamos en términos generales por una relación estable a largo plazo con pequeñas escapaditas, o como dicen por allí, tenemos una catedral y muchas capillitas. O sea, somos polígamos. Pero verían que las mujeres no son ni mejores ni peores. Ellas, en términos generales, están programadas para querer tener muchas relaciones, pero siempre una a la vez. Es decir, son monógamas seriales. En cuanto a nuestros hábitos, los visitantes del espacio se darían cuenta que a los hombres nos gusta ver a otros de nuestra especie reproduciéndose, o sea, porno. Y que la categoría más solicitada, como dijo Emilia, aquí en China, es un hombre con varias mujeres. Las personas que han estudiado esto de cuáles videos 3X son los más solicitados o buscados en internet, es ese precisamente, un hombre con varias mujeres. Y esto no nada más es porque sí, esto tiene razones pues físicas, psicológicas, que nacieron en la prehistoria. Descubrirían que por lo general las mujeres hacen escándalo cuando están en la cama, o entre la hierba o en el asiento trasero del coche, y que ellos son silenciosos y no pasan de unos cuantos gruñidos en el momento del orgasmo, que las acometidas de él son más profundas y vigorosas cuando él sospecha que ella la está engañando, y que es mucho, mucho más probable, ojo señoras, que ella quede embarazada de un amante que de su marido. En una palabra, estos seres despiadados e inteligentes del espacio encontrarían que tanto nuestros cuerpos como nuestras mentes siguen en la prehistoria, en su prehistoria y por supuesto en la prehistoria de nosotros. Todos estos rasgos que descubrieron nacieron hace cientos de miles de años y nuestros cerebros quieren, buscan, disfrutan lo mismo que nuestros antepasados en las estepas africanas. Tenemos cerebros prehistóricos en un mundo de leyes y costumbres que prácticamente acaba de inventarse. ¿Por qué nos gusta tanto el sexo, pues? No es que seamos unos viciosos o que el chamuco nos esté tentando. Tenemos la urgencia de sexo porque todos descendemos de personas que tenían la urgencia de sexo y ese rasgo se fue heredando. Si miramos sin prejuicio el comportamiento sexual de nuestros peludos antepasados, podemos verlos reflejados y comprender cosas acerca de nosotros y quizá ser un poco más indulgentes. Pero ¿cómo podemos saber cómo era el sexo en la prehistoria si nadie estuvo allí? ¿No serán puras especulaciones? Hay al menos 4 formas de saberlo, son las que explora este libro. La primera es observando los restos arqueológicos como tumbas, dibujos, figuras de piedra y restos de asentamientos humanos. Así sabemos, por ejemplo, dato, que los consoladores existen desde hace varios miles de años para acompañar a mujeres cuyos maridos fenecieron bajo las huellas de un mamut. Y curiosamente tienen siempre desde hace miles de años la misma extensión que los que se venden actualmente en las tiendas, 25 centímetros el promedio, o sea, mandados a hacer. La segunda pista para saber cómo era la prehistoria es observar nuestros cuerpos, donde todo está no por casualidad ni porque sí, sino porque sirvió a un propósito. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres puedan tener varios orgasmos y prolongar indefinidamente una relación sexual, mientras que el hombre tiene caducidad de 3 o 5 minutos. ¿Por qué es así? Porque supuestamente la mujer tiene la capacidad de atender a varios solicitantes.
Y en la prehistoria, lo normal es que hubiera una fila de caballeros listos para esperando su turno. La tercera pista para conocer el sexo en la prehistoria es mirar el comportamiento de sociedades prehistóricas que actualmente viven, es decir, donde no ha llegado la escritura. Sus costumbres sexuales permanecen intactas, por lo tanto, como eran las nuestras hace más de 10.000 años. Por ejemplo, si en muchas sociedades prehistóricas actuales, como las del Amazonas y el desierto de Kalahari, lo normal es que las mujeres hagan favores sexuales a varios hombres para que todos ellos contribuyan a la alimentación de los hijos de ella, es muy probable que esa conducta haya sido norma en la prehistoria. Y por último, la cuarta pista es mirar el comportamiento de nuestros parientes, no los que tenemos en Puebla. Me refiero a los bonobos, a los chimpancés, con quienes compartimos el 98.7% de nuestro DNA o material genético. Y dicen los científicos que su comportamiento sexual, ellos que no saben de los 10 mandamientos, es muy semejante a como era el de nosotros antes de que nos civilizáramos. O sea, este libro contiene material peligroso porque al hablar de la prehistoria nos dice verdades acerca de las mujeres y hombres en nuestro tiempo. Las chicas van a enterarse para qué están programados los chicos y ellos van a entender cómo están programados los cerebros de ellas. Pero también podemos entender las cosas desde otro punto de vista. Es verdad que no es necesario que seamos títeres de nuestros impulsos, pero si entendemos que lo mismo en la prehistoria que en la actualidad, el sexo y el amor pueden ser cosas distintas y que querer una puede echar a perder la otra, que la naturaleza nos hizo promiscuos, celosos, surgidos, curiosos y mentirosos, pero también nos hizo profundamente solidarios, generosos, cooperativos y con unas ganas permanentes de estar enamorados. Podemos vivir más felices con nuestra pareja, aceptando al Tarzán y a la Jane que llevamos adentro cada uno de nosotros. ¿Ya vieron por qué escogimos a Gustavo? Él hizo un artículo, no sé si alguno de ustedes lo leyó, de la Algarabía número 107, ¿te recuerdas la de las rubias? 107. De hecho, la Algarabía, la portada hay una rubia, y el artículo, bueno, pues cuéntales tú de qué va el artículo, ¿no, Gustavo? ¿Por qué las rubias son más tontas? Realmente eso dice. No hay rubias por aquí. No hay ninguna rubia. Rubia de todos lados, no. Bueno. Porque vamos a hablar mal de ellas. Sí, bueno, esto también viene en el libro de la prehistoria porque es la curiosidad de dónde vienen las rubias. Y sabemos que las rubias son una novedad genética, o sea, aparecieron algunos dicen que hace 10.000 años apenas, otros 15.000 años, o sea que los que construyeron Stonehenge, este monumento en Inglaterra, más o menos estaban viendo la aparición de las primeras rubias tontas, que sí es cierto que son más tontas. No, bueno, es que son más infantiles. Exactamente. Su constitución hace que desde su voz hasta sus rasgos, el pelo rubio es un rasgo infantil. Muchos pueblos, muchos niños en México, en todos lados, en Europa sobre todo, nacen rubios y van perdiendo el color, porque el rubio es un rasgo específicamente infantil, y entonces las personas, mujeres y hombres que son rubios hasta la edad adulta, se supone que están conservando ciertas características infantiles, como el tono de voz, la carácter juguetón, ingenuo, todo. Y bueno, eso hace que este tipo de datos, la verdad, entre los que ha publicado la Algarabía y en este libro, como bien dice Emilia, pues nos sorprendan a muchos. A mí me gustaría decir algunos porque la verdad es que sí son datos sorprendentes. Por ejemplo, cuando sienten un orgasmo, las mujeres retienen más esperma. Su cuerpo evolucionó para tener hijos con hombres con quienes sienten más atención e intimidad emocional. Aquí explica Gustavo por qué los seres humanos somos la única especie que tiene sexo cara a cara
¿Por qué cuando nos servimos y de alguna manera escondimos nuestros genitales? Ustedes ven, por ejemplo, los perros, que son los animales más cercanos que tenemos, bueno, los genitales están a la vista. Y entonces el hecho de que cuando el Homo erectus, ¿no?, empezó a esconder sus genitales, en ese momento se empezaron a desarrollar las boobies, ¿no? O sea, las chichis, porque era una manera, digamos, de atraer al hombre con el que iba a tener sexo cara a cara, no sexo como lo tienen los animales. También el hecho de los orgasmos. Entonces hay muchos de estos datos, bueno, no sé a ti cuáles te sorprendieron, Emilia, pero a mí de ese tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, de Marvin Harris, que dice: el sexo figura junto al hambre entre las principales motivaciones de la acción humana y fuerzas selectivas de la evolución cultural. Como el hambre, el sexo es a la vez pulsión y apetito. O sea, es algo como natural a la especie, ¿no? Total. Pero no sé si hay algunas otras que quieras tú leer la historia de los datos. Bueno, yo quiero leer que justo versa sobre el sexo a cara a cara. Dice que pocas especies copulan viéndose a la cara. Entre los privilegiados que gozan de la posición del misionero se encuentran los gorilas, los orangutanes, los siamás, que es el gibón, ¿no? Las ballenas y los seres humanos, o sea, muy poquitos. Pero a mí también, ¿sabes que me sorprendieron mucho todos estos, de la parte que dice, donde Gustavo nos explica que viendo a las sociedades primitivas, pero actuales, porque sí como que te va cayendo el 20 de muchas cosas que ves, que sientes, que experimentas o que has sufrido, ¿no? Por ejemplo, dice aquí que entre algunas tribus de Nayar, de la India, las mujeres se casan en una breve ceremonia, pero nunca tienen relaciones con el marido. En lugar de eso, tienen de 3 a 12 amantes que las visitan de noche. A ellos se les conoce como los maridos visitantes. Bueno, ya nos están diciendo que tenemos como poquito tiempo. Nada más, bueno, esta colección, igual hablar un poco del diseño, es muy sencillo porque como va a pasar por todas las épocas históricas, pues realmente no puede obedecer a ningún estilo, entonces quisimos que fuera lo más neutro posible, que pusiera todo el texto, fuera el protagonista, y le dimos un poquito de ritmo agregando una cronología de arte erótico que va a correr, que va a ir a la par de la cronología de los libros. Entonces aquí igual ya han visto imágenes como esta, que bueno, están estos primeros vestigios del Neolítico, etcétera, pero a lo largo de toda la colección pues vamos a ir viendo cómo se va a transfigurar estas imágenes, que en esta época son más figuras y más esculturas, más 3D, ¿no? Y con el tiempo pues vamos a ir evolucionando, además hasta las ideas y las concepciones de lo que podría ser arte erótico. Yo no les quiero decir un dato para todas las mujeres que se pongan a llorar. El ciclo menstrual de 28 días es un fenómeno moderno. Debido a la prolongada lactancia, las mujeres prehistóricas ovulaban solamente 150 veces en toda su vida. Las mujeres modernas ovulamos 300 veces más. Fatal. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No tenemos tiempo para preguntar? Ya como 10 minutos. No, porque intentan venta y van a firmar. Bueno, 2 preguntas, esas 2 preguntas. Es el de barba, él está ahí. Ah, sí. Buenas noches. Veíamos las imágenes y todas las muestras de figuras. Aparte de los consoladores que ya nos mencionaste, ¿había otro tipo de juguetes sexuales que se tenga memoria o vestigio? Sí, las famosas Venus que están en toda Europa, que son mujeres rechonchas. Se piensa que son las primeras revistas de Playboy que eran mujeres.
Primero, felicidades por el diseño, me parece muy interesante, pero surgió una serie de incomodidades a la hora de escuchar el asunto. Me pensaba mucho en Ambrosio García Leal, doctor en filosofía de la ciencia y biólogo, que hace toda una crítica a cómo vemos el sexo y la evolución desde nuestra perspectiva heterosexual y moderna, ¿no? Entonces, cómo le queremos poner nuestros lentes a la prehistoria, ¿no? Y pues, son imágenes muy bonitas y todo, pero seguimos reafirmando las mismas cosas que ya sabemos sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los mismos estereotipos. Y creo que bueno, es un lugar importante para poder desmoronar un poquito eso, ¿no? Ir un poquito más allá. Nada más. Aquí se trata de poner puros datos que puedan ser comprobables, no de entrar como en polémica, ¿no? Bueno, pues los invitamos a comprar el libro, está allá atrás y el autor estará muy feliz de firmarse.